Hola a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a la tercera conferencia de nuestro ciclo dedicado a la consumación de la independencia de México. Hoy nos acompaña una connotada especialista en la literatura mexicana para hablarnos acerca de uno de los escritores más polémicos de los primeros años del siglo XIX. Esta noche contamos con la presencia de la doctora Mariana Osuna Castañeda, quien nos hablará de los folletos incendiarios de Joaquín Fernández de Lizardi en 1821. Bienvenida, doctora Osuna. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por organizar este ciclo de conferencias y el interés de divulgar la investigación que se hace en las universidades, en este caso en la UNAM. Muchísimas gracias. Bueno, para comenzar esta charla, presentaré brevemente a la doctora, una breve semblanza curricular. Mariana Osuna Castañeda es doctora en letras y profesora en la licenciatura en lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella se ha desempeñado como coordinadora de dicha licenciatura hasta hace un año, en 2020. La doctora Osuna también se ha especializado en el estudio de la literatura mexicana decimonónica. Tiene varias publicaciones, pero entre ellas se encuentra Todo el trabajo es comenzar, antología de la obra de Manuel Paino para el Fondo de Cultura Económica, y el libro La forma de las ideas, géneros literarios en la folletería, Nueva España 1808-1820, publicado en Madrid por la editorial Trama en 2019, perdón. Entre su producción académica cuenta con diversos artículos de investigación dedicados a analizar la obra de Joaquín Fernández de Lizardi, el tema de nuestra conferencia. Adelante, doctora. Bienvenida una vez más. Muchas gracias, Uriel. Pues sí, efectivamente, yo ingresé al estudio del siglo XIX por una puerta grande y amplia, que es la obra de José Joaquín Fernández de Lizardi, que ha pasado a la inmortalidad por una obra, básicamente, que es la novela El Periquillo Sarmiento, que se insiste en los manuales de literatura, que es la primera novela hispanoamericana, de aquellas épocas en que lo que interesaba a la literatura, en los estudios literarios, era establecer quiénes habían sido los primeros en escribir el gran género de la modernidad, que es la novela, en América Latina. De tal manera que por eso todos los mexicanos y muy probablemente los latinoamericanos y los hispanoamericanistas conocen a Fernández de Lizardi por El Periquillo Sarmiento. Sin embargo, realmente Lizardi publica novela de manera contingente, como queda asentado por los estudiosos de Lizardi, como María Rosa Palazón. En realidad, Lizardi era un periodista. Era un publicista, que es la palabra de la época para denominar a aquellos individuos que no solamente practicaban el uso de su razón privada, es decir, el debate en privado, en las tertulias, en los cafés, en los corrillos, en las esquinas, y que tenemos una sociedad en las postrimerías de la colonia, estamos hablando de los 1800 ya, que lee mucho, que consume muchos impresos, ¿no? Y es muy importante pensar a Lizardi inscrito en ese marco de referencia. Es una sociedad que ya ha desarrollado robustamente un público que lee, consume impreso, compra impreso, no de manera democrática, diríamos, general, pero sí se consume mucho el impreso. Entonces, Lizardi empieza a publicar impresos muy tempranamente. 1810 tenemos ya impresos de Lizardi, y el que lo va a volver famoso como periodista va a ser su periódico El Pensador Mexicano. Este periódico va a ser el primero con el que Lizardi se va a dar a conocer y el que le va a dar el seudónimo por el que lo vamos a conocer a lo largo del siglo XIX. Después del Pensador Mexicano, que va a ser muy importante porque precisamente inaugura la libertad de imprenta, digamos, es una de las publicaciones que se acoge a la libertad de imprenta en 1812, pues Lizardi va a ser preso por el número 9 de ese periódico. Vean ustedes lo temprano de su carácter. Es un número que yo le recomiendo al público que puede encontrar en la página del Instituto de Investigaciones Filológicas. Está el proyecto de obras completas en línea
de José Joaquín Fernández de Lizardi. También en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes hay obra de Lizardi en formato digital para ser leída por cualquier persona. Entonces ya tenemos acceso a la obra de Lizardi, tanto en libros, en volúmenes, como en línea. Ese número 9 es para felicitar al virrey por su cumpleaños. ¿De qué tipo de felicitación estamos hablando? Que a Lizardi lo apresaron a la madrugada siguiente, ¿no? En ese número, Lizardi le está recordando al virrey que no puede o que no le recomienda que aprese a los curas insurgentes, porque son curas. Ya Lizardi está entrando en política, ¿no? Entonces, es a partir del periodismo y no necesariamente de la literatura que Lizardi es una figura de interés para los estudios sobre la Revolución de Independencia y la consumación de la independencia y los años posteriores. En ese sentido, quienes estén interesados en la obra de Lizardi tendrán el privilegio de conocer a un sujeto que se dio a la tarea de escribir cumpliendo con los requisitos de la sociedad letrada de la época, que era escribir para ser leído, para ser discutido, para debatir, para polemizar. Entonces, la novela, El Periquillo, La Quijotita, Noches Tristes, son Don Catrín de la Fachenda, son novelas que Lizardi escribe en el momento en el que no puede publicar periódicos. Entonces, El Periquillo aparece en 1816, cuando Lizardi no puede publicar periódicos, porque en 1814 ha sido reinstalado la monarquía absoluta, se ha rescatado al rey Fernando VII, ¿no?, de su captura, y entonces se le vuelve a nombrar rey absoluto, y él va a echar para atrás todos los avances constitucionalistas que habían establecido una monarquía constitucional en España y en sus reinos de ultramar. De tal manera que con este cambio, giro político, es que Lizardi se mete a la literatura. Pero él está publicando desde 1810 periódicos, en 1812 periódicos y folleto. En 1814, pues pasa a un tipo de periodismo, la alacena de frioleras, que también les recomiendo mucho, que es completamente frívolo porque no puede publicar sobre política. Y en 1816, harto de las frioleras, recuerde que son los temas frívolos, son los temas que no tienen sentido, sería como leer una revista frívola hoy en día, ¿sí? Lizardi se aburre y entonces emprende la novela con El Periquillo Sarmiento, que es un mosaico político, cultural y social de la época. Muy importante. Pero no es el interés de Lizardi ser novelista. Por eso la novela como texto literario pues tiene sus asegúnes, no necesariamente gusta a todo mundo y es la primera y él se avienta. Entonces, ¿cuándo tenemos que Lizardi regresa al periodismo? En 1820. En el momento en el que se reinstalan las libertades de imprenta, Lizardi dice adiós a la novela. Tenía allí ya en el tintero y aprobada Don Catrín de la Fachenda, que va a ser su última novelita, y en ese momento la abandona. Ya había sido aprobada para impresión y él la deja en el momento en el que se reinstalan las libertades para imprimir periódicos y hablar sobre política. ¿Y cuál va a ser su regreso? Pues El Conductor Eléctrico, que es un periódico también muy importante sobre el debate político de la época, en 1820, y en 1821, que es el año que nos compete para esta charla sobre todo, pues Lizardi, curiosamente, no publica periódico, publica folletos, ¿sí? Es muy interesante. ¿Por qué la folletería va a ser tan importante en estos años? Hace poco en una cátedra, la doctora Laurence Coudard nos hablaba precisamente de que ella es una especialista en el periódico de la época, en el periódico del siglo XIX mexicano, en el impreso, pero específicamente en el periodismo, y ella insistía en que para estudiar estos años, la fuente no son los periódicos los más importantes, sino la folletería por su diversidad y por las ventajas que en un momento voy a señalarles. Entonces, Lizardi publica más de 300 folletos a lo largo de su vida como publicista. ¿Qué conocemos de él? La novelita. Bueno, es una novela larga, El Periquillo. Sus fábulas, que fueron utilizadas a lo largo del siglo XIX como material didáctico. Conocemos probablemente
el pensador mexicano, por lo menos de referencia, pero la folletería de Lizardi está completamente escondida, es un tesoro escondido, y que en 1821, en 2021, es decir, esta conmemoración, este recuerdo, esta reexaminación de este año, debería servir, espero que sirva para una resurrección de este trabajo, para que los jóvenes historiadores interesados en la consumación y en los años posteriores a la consumación reconozcan cuáles eran los debates políticos del momento, en qué se metió la sociedad letrada mexicana con un representante tan importante como Lizardi, porque él no publicó solo en 1821 ni solo en 1820, que es un fenómeno que los que estamos interesados en estos años sabemos reconocer. Hay muchísima publicación en 1820, es un boom de publicaciones, se destapa la sociedad novohispana todavía, ¿no?, en 1820, pero muchísimos de sus publicistas no lo hicieron en los años previos, precisamente por la persecución política. Entonces, estudiar folleto en 1820 sí está muy bien, me parece muy bien, pero alguien que tiene este espectro tan amplio de haber empezado precisamente antes de la insurrección y concluir, seguir su vida productiva hasta 1827, año en el que él muere, ¿sí? Y que en su obra podemos encontrar no solamente los temas de interés de la época, sino en marcha el pensamiento, las formas, el código lingüístico en el que se estaba articulando la opinión pública, ¿no? Entonces, de ahí que Lizardi sea entrar por la puerta grande, su obra ya está recogida, y a partir de él, por supuesto que se pueden tramar las redes de polémica, controversia, crítica y debate. Quizá más importantes que los debates que se tuvieron, y aquí ya arrojo una cuestión, es los debates que se fueron dejando, los debates que se fueron olvidando. Habrá temas que no van a surgir en 1821 en la pluma de Lizardi ni de sus contemporáneos, y que van a cifrar por qué vuelven a salir esos debates tan temprano como los años 30 del siglo XIX, porque fueron olvidados a pesar de que estaban en el origen de la Revolución de Independencia. Entonces, Uriel y Witsi, si me permiten, voy a empezar a compartir pantalla con la presentación para no hacer esto pues más largo y empezar de lleno con el tema, ¿no? He titulado a esta presentación Palabras e ideas para la consumación, la folletería, y pues lo primero es preguntarnos qué es un folleto. Hoy en día podemos considerar menor la folletería, y sin embargo en muchos sectores sociales la folletería está muy presente. Por ejemplo, en la vida de las comunidades religiosas, la folletería es un dispositivo de transmisión, de permanencia, que conjunta a las comunidades religiosas, ¿no? Uno puede ir a cualquier iglesia católica o de otra facción o de otro culto dentro del cristianismo, y va a encontrar que están publicados folletos que van guiando la vida de esa comunidad, ¿no? Entonces el folleto está presente, hoy en día no es lo que fue en el siglo XIX. Aquí les muestro la portada de un folleto, El Chamorro y Dominiquín, diálogo sobre la coronación del emperador, que es de 1822, que es de Fernández de Lizardi. Entonces el folleto es un género editorial, es un formato, no habla de lo que tiene. Entonces, tan folleto es un poema publicado en 8 paginitas, en 4 paginitas, en formato de cuarto, sobre todo es como circulaban los folletos en esa época, porque les permitía tener 4 u 8 páginas el cuarto, ¿no? Es un género editorial, es un formato, y como nos dice Nicole Girón, a quien yo sigo en su artículo El proyecto de folletería mexicana del siglo XIX, que fue publicado en 1997, e independientemente de su temática, cualquier publicación no periódica impresa en México que fuese superior a 2 páginas e inferior o igual a 100. Vean el rango. Entonces, lo primero es que es un género editorial, y así se identifica por parte de los
del público, de los productores y de los escritores, es decir, del circuito completo de producción del impreso. Entonces, Lizardi decide por qué va a publicar en folleto. El folleto es una decisión comunicativa editorial. ¿Por qué en folleto y por qué no de otra manera? ¿Por qué no mando mi texto al Diario de México, a La Gaceta o a otro periódico, ¿no? Entonces, cualquier publicación no periódica es muy importante. No se espera del folleto que haya continuidad. El folleto incide una vez, publica en un momento y pues desaparece, ¿no? Aquí tenemos el Chamorro y Dominiquín, diálogo sobre la coronación del... Es un chamorro que sale en 1822 y no tiene obligación de salir la semana próxima. Este rasgo es muy importante para distinguirlo, que el formato, por ejemplo, del Diario de México sigue siendo el de cuarto, es pequeño el Diario de México, se publica en 8 páginas, pero es un periódico porque se publica todos los días y se llama Diario de México y tiene una forma miscelánea, ¿cierto? En cambio, el folleto no, el folleto es un solo texto que abarca la completud de lo material. Entonces, al hablar de la folletería, del periódico, desde este punto de vista, estamos poniendo por delante la materialidad, ¿sí? Es una forma editorial pequeña, ¿sí? Que no es periódica, impresa y que puede llegar a las 100 páginas. Entonces, no tiene que ver tampoco necesariamente con que sea pequeñito en términos de longitud, ¿no? De extensión. Bien, entonces vamos a adentrarnos en algunas de las características del folleto. Quedamos que es un género editorial. Y en 1716, Miles Davis, un británico escritor, escribe esta cosa que se llama Critical History of Pamphlets, que es una delicia, y él va a definir al folleto como algo portátil, barato, fácil de entender y leer para muchos. Esta definición nos ayuda, nos abre los ojos. Muy importante que es una definición del siglo XVIII, no una definición de mediados del siglo XIX. Entonces, el folleto va a cambiar también porque van a cambiar los públicos, las condiciones de consumo del impreso y el papel que tiene el impreso en las sociedades modernas. Entonces, el uso del folleto en los primeros 30 años del siglo XIX en México, en lo que era la Nueva España, va a acercarse más a esta definición que a la que veremos en los años 40 o 50 del siglo XIX, donde el folleto va a cambiar su naturaleza, por las condiciones también materiales de producción del mismo e ideológicas. Entonces, el folleto del que estamos hablando es portátil, es barato, es fácil de entender, y aquí entran los discursos. ¿Qué no va a aparecer en folleto? Pues los ensayos de tipo académico, los ensayos jurídicos, eso no es lo que corresponde a la idea de folleto. Entonces tenemos por un lado la definición de Nicole Giron, que va a meter dentro del folleto hasta algo de 100 páginas, y por otro lado podemos utilizar esa también de Miles Davis de 1716. Y en ese sentido, los folletos de los cuales les voy a hablar yo están precisamente muy por debajo de las 100 páginas. Vamos a encontrar folletería de 100 páginas, de 50 páginas, ya en los años 30, en los años 40, en los años 50 del siglo XIX y en adelante, porque son informes del Congreso, informes de algún funcionario, relación de no sé qué, memorial de no sé cuántos, y van a aparecer no como libro, sino como folleto. Entonces, para esas décadas de lo que estamos hablando es de la distinción editorial en términos de que es más barato publicar un folleto con fines informativos, que va a ser la manera en que sobre todo los gobiernos mexicanos se van a comunicar con la sociedad, que publicar un libro. Un libro no tiene sentido en términos de información o de publicación de leyes, o de bandos o de memoriales, ¿no? Entonces, portátil, barato, fácil de entender y leer para muchos. El folleto, pues, es breve, del que estoy hablándoles yo, es efímero, su vida va a ser coyuntural. Ahorita estamos hablando del tema del gas en México, ¿sí?
Y entonces, pues, sobre esa polémica se van a publicar en 1821 sobre la libertad de imprenta muchísimos folletos, porque hay un debate abierto y vivo. Y después que ese debate se cierre, muchos de esos escritores van a dejar de publicar porque no les interesa ese debate, ¿sí? Es efímero y es inmediato. Esto quiere decir que le interesa el aquí y ahora. De tal suerte que está imbricado, tejido con el aquí y ahora de una sociedad. De suerte que tiene un problema metodológico en términos de cómo leemos los folletos. Si nosotros leemos los folletos y decimos, ya tengo un punto de vista, no, ese folleto está tramado con la realidad, con el contexto. Podríamos hacer una analogía en términos de tomar una nota de un diario de 1970, ¿sí? Nada más tomar la nota informativa y sin la nota nos va a dar cierta información, pero si no está tramada con el contexto, menos podemos entender si responde a algo, si dice algo, ¿no? En ese sentido de inmediatez, de estar actualizado, de estar en la actualidad y hacer actualidad. Entonces el folleto nos habla de la vida contemporánea y de la configuración de la contemporaneidad. Esto para mí es fundamental. ¿Qué estamos estudiando cuando estudiamos folletos? Las conversaciones del día, de la época, del momento. Resulta muy interesante poder leer folletería porque nos vamos a encontrar con diferentes puntos de vista, opiniones, abordajes críticos sobre el mismo tema, la misma preocupación, y nos permite, en términos sociales, pero también políticos, contemplar cómo comprendieron, cómo respondieron, qué se pensaba. Estamos, pues, ante el pensamiento vivo en términos coyunturales. La dificultad es la forma en la que podemos tramar y, por otro lado, el folleto es un fragmento, ¿sí?, de una conversación. La fragmentariedad de los folletos nos pone en otro problema. Como son efímeros y son fragmentos, es decir, no se conservan todos. Su vida efímera, su ser material efímero, hace que los folletos no pervivan en el tiempo. Nosotros tenemos la ventaja de contar con grandes colecciones de folletería, como es la colección La Fragua, que está en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México, y otros fondos que, gracias a muchos coleccionistas decimonónicos y de principios del siglo XX, podemos consultar. Sin embargo, aunque podamos encontrar todos los folletos acerca del debate, de las Cortes y de la elección de diputados de 1812, no vamos a contar con la conversación completa. Entonces, el folleto es un fragmento de una serie de conversaciones y importa, ¿por qué? Porque el folleto suele ser polemista, es decir, se responde a algo. Y en ese sentido, la analogía de conversación es la más adecuada para hablar del folleto. No sucede así con el periódico de la misma época. El periódico tiene un editorial, tiene, como sabemos, un rostro retórico en términos de lethos, es decir, ¿quiénes están hablando liberales, están hablando la Iglesia Católica, está hablando las mujeres aristócratas, ¿quién está hablando detrás de ese membrete llamado El Sol, llamado el noticioso general, por ejemplo, ¿no? En cambio, en el folleto tenemos voces de sujetos. Tenemos anagramas, muchísimo de la folletería es prácticamente anónima, no podemos reconstruir quiénes están hablando a partir de algunas siglas nada más, de alguna abreviatura, JCM, quién sabe quién es, ¿no? Tenemos otros casos de folletinistas o publicistas más connotados, como el Payo de Rosario, que firma como el Payo de Rosario, que se puede identificar, el durangueño, el militar durangueño, etc. Pero la mayoría son seudónimos y pocos son personas o sujetos que puedan ser plenamente identificados. Las corporaciones también mandaban publicar folletería porque era la forma de intervenir en las conversaciones públicas, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa que tiene el folleto es que es barato. Entonces, yo quiero publicar mi folleto porque la ley o el debate del que se está hablando me afecta y tengo los recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Todas mis competencias letradas lingüísticas. Y aquí ya tenemos otro asunto con la folletería. Es fragmentaria en un doble sentido. El folleto es un fragmento, pero también el folleto es parte
de un mosaico mucho más diverso de conversaciones que no quedan por escrito. ¿Qué se requiere para poder publicar? Bueno, es barato, pero necesito tener el dinero y las habilidades para escribir. Ya sea que sea una corporación, un sector social, los militares, por ejemplo, necesito a alguien que escriba, alguien que conozca los géneros literarios en los que se escribe la folletería, porque no toda escritura breve, más bien toda escritura en el siglo XIX estaba dentro de una taxonomía comunicacional. Entonces, si yo quiero hablar con la mayoría, recordemos la definición de Miles que tenemos aquí, que muchos la pudieran leer, ¿cuáles son los géneros en lo que es decible el pensamiento? Aquí me voy a detener un poquito. No podemos, hoy en día, ¿verdad? Si tratamos de hacer una columna en un periódico y utilizamos el formato del informe, ¿verdad? El informe tiene un sentido pragmático, se tiene que hablar en cierto tono, con cierta seriedad y solemnidad. Para los principios del siglo XIX, los géneros utilizados en la comunicación pública ya habían sido establecidos por el periodismo del siglo XVII británico, que pasó al español y al francés, y de ahí se habían construido ya una serie de códigos por medio de los cuales los sujetos y las comunidades conversaban. Y de estos géneros que provienen, ¿de dónde van a provenir? No existen los géneros periodísticos todavía, van a provenir de la literatura. Entonces tenemos una cosa muy interesante. La literatura provee las materias primas en términos de géneros, que es una convención. El género es una convención, género literario. Entonces tenemos cartas, tenemos diálogos, tenemos sueños, sobre todo. No es que no hayan otros géneros, pero existen estos tres. Entonces, cuando ustedes se interesan en la folletería de la época, una de las cosas que nos surge inmediatamente va a ser este código, donde los géneros breves de la conversación literaria van a ser tomados por este género editorial. Entonces, lo que tenemos es una fusión, una maridaje, por decirlo de alguna manera, que se aviene bien. Yo como género editorial, necesito la brevedad. Entonces voy a buscar estos géneros de la brevedad, pero quiero comunicarme con la mayoría. Y voy a buscar los géneros literarios donde la coloquialidad, donde el habla llana y clara sea la materia prima. Por eso la carta, por eso el diálogo y por eso el sueño. Porque ya habían sido precodificados por la literatura como géneros populares. Entonces, mientras que el periódico despliega una identidad por medio de su frecuencia, de su periodicidad y que se repite el nombre, el periódico permanece. Tenemos una serie de índices dentro del periódico. Su nombre tiene un título, pero tiene número 1. Y todos los investigadores que investigan la prensa de la época se emocionan, nos emocionamos mucho cuando decimos número 1 de conversaciones de Heráclito y Demócrito. ¿Por qué? Porque quiere decir que va a haber un número 2. O prospecto de tal periódico. Y vamos a buscar el número 1. Y de pronto resulta que el periódico no tuvo suerte. Y solo hay un número 1, la buena intención. El folleto no tiene eso, no hay un número 1 de los folletos, a menos que el folleto indique parte 1. Entonces ya estamos esperando la parte 2, pero no va a haber parte 18, ¿no? Sí hay carta 1, carta 2, carta 3, carta 4, pero el folleto no tiene la intención que tiene el periódico de subsumir una gran cantidad de información. El periódico es misceláneo en términos de sus contenidos y también de sus tipos de discurso. Podemos encontrar en las páginas del Diario de México lo mismo un soneto que una nota científica, que una biografía, que la noticia sobre algún acontecimiento político, social en Europa, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿no? Podemos establecer que el folleto, que es un fragmento, irrumpe y se articula en la conversación pública. O bien irrumpe o inaugura una conversación pública. Hay folletos que tienen esa cualidad de ser el origen de una polémica. Va a suceder así en el caso de Fernández de Lizardi con un folleto que se llama Defensa de los francmasones, donde él está atacando a otro folleto y a partir de su defensa surge una polémica
sobre la libertad de culto, sobre las limitaciones de la iglesia, y básicamente lo que está de fondo es la laicidad, ¿no? Lo que se está conversando públicamente. Entonces, ¿qué otras formas tiene el folleto de ser conocido? Como hoja o papel volante. En sentido estricto, el papel volante es de una página o la hoja volante, pero en muchas ocasiones los propios escritores de la época le llaman a lo que escriben, que son folletos, hojas o papeles volantes, ¿de acuerdo? Entonces, esta es otra forma. Y de una vez vamos a establecer el deslinde con el panfleto. El panfleto no es, para el caso hispanoamericano, un formato, sino un tono. Ajá. En la comunidad británica, por ejemplo, pamphlet, ¿no? Y ya lo tenemos aquí con Miles Davis, que le llama History of Pamphlets. Ajá. Los pamphlets son también los folletos, es decir, se está refiriendo tanto al formato como al tono. Para el mundo hispanoamericano, algo panfletario puede ser una novela. En la época del Porfiriato, hay muchos textos literarios de carácter panfletario, que significa que van a atacar, que van a ser mordaces, que no quieren discutir, que no quieren conversar. Hoy en día serían muy cercanos a los haters, pero también tiene que ver con un folleto que lo único que hace es resonar una serie de ideas de propaganda política y no quiere discutir y no quiere opinar. Entonces, ese sería el deslinde. El panfleto es adoctrinante. El panfleto puede ser, y sobre todo va a ser en estos años, considerado aquel impreso que ataca a algún individuo, alguna idea, a alguna autoridad. Estamos hablando de sátira, sobre todo, ¿no? Entonces, sigamos. Los debates públicos previos a 1821 son importantes para esta charla. Aquí les dejo esta portada de un texto muy importante para 1810, para mí, para la folletería, que es el Antihidalgo, cartas de un doctor mexicano al bachiller don Miguel Hidalgo y Costilla. Este es un folleto panfletario, ¿sí? Incendiario, ex cura de Dolores, ex sacerdote de Cristo, ex cristiano, ex americano, ex hombre. No, bueno, esto todo el tiempo va a estar insultando a Hidalgo y poco quiere debatir o conversar. Ajá. Está atacando la insurrección. ¿Cómo? Por medio de un argumento, de argumentos contra la persona. Entonces empiezan los chismes sobre Hidalgo, este apodo del zorro, por qué le ponían el zorro, y cómo este folleto, que además está pagado, por supuesto, por uno de los sectores más importantes, que va a ser la iglesia, va a ser en contra de él y lo van a llamar hereje. Y entonces, llamándolo hereje, se siguen una serie de argumentos aceptables, decibles, ¿sí? Es decir, ¿cómo desacreditamos al cabecilla? Bueno, pues desacreditando su figura y su persona, ¿no? Los debates previos a 1821 están comprendidos en los momentos, en estos dos momentos. De 1808 a 1810 va a ser toda la invasión francesa. Toda la folletería que ustedes van a encontrar prácticamente son reimpresiones de España. Porque el debate no tiene que ver con el aquí y ahora de la Nueva España, sino con lo que está sucediendo en la metrópoli. Esto es fundamental para entender el quiebre que va a suceder en 1810, cuando toda la folletería, la producción de folletería, que no va a ser folletería insurgente, sino antiinsurgente, como esta, como el Antihidalgo. Entonces, ¿por qué resulta importante? Porque tenemos un tema que es metropolitano, que sucede allá, que es de la actualidad, pero sucede allá, es la invasión francesa. Todos los folletos la mayoría son reimpresiones de lo que se publica en ese momento en Madrid, en Sevilla, en Cádiz sobre todo, ¿sí? Reimpresiones. ¿Qué quiere decir? Que no hay plumas, o hay muy pocas plumas novohispanas que quieren imprimir al respecto, ¿sí? La insurgencia, por supuesto, en 1810, el tema va a ser la insurgencia, y entonces sí, ya no van a ser textos que vengan de Allende el Atlántico, sino producidos aquí. Y eso habilita
la posibilidad de que la sociedad novohispana esté debatiendo un tema que le atañe, de su inmediatez, la insurgencia. Y esa insurgencia se va a debatir aquí, no en España. En España ya van a seguir con sus problemas que tienen que ver con la invasión francesa, pero aquí el tema de la insurgencia va a desplazar por completo a Napoleón y a Felipe VII, ¿sí? En 1812 el tema va a ser la monarquía constitucional, pero básicamente ya no interesados desde la perspectiva metropolitana, sino interesados desde la perspectiva de qué libertades se pueden adquirir en la Constitución para los novohispanos. Entonces, la perspectiva, el foco ha cambiado. Vamos a escribir para hablar del aquí y ahora nuestro sobre la Constitución. Para eso interesa la Constitución. Esos van a ser los grandes debates. ¿Cuáles son las libertades que se deben exigir? En 1814 el tema, pues ya no va a haber tema, van a ser de nuevo las libertades porque se reinstala el absolutismo y en 1815 la Inquisición. Entonces, con esta reinstalación, bueno, va a bajar el tono de explosión que hubo en 1812, por supuesto, pero los temas van a seguir siendo las libertades, aún en periódicos como La Cena de Frioleras de Lizardi. ¿Qué vamos a tener en 1814? Un descenso absoluto de la folletería. Los folletos van a ser intensamente perseguidos. Y esa es otra de las señales de la importancia que va a tener el folleto por encima del periódico, porque va a ser fácil de producir, barato, y los impresores muchas veces no van a tener, simple y sencillamente se publican cosas que después se persiguen, pero los impresores pues suelen levantar las manos. Es mucho más difícil de controlar el folleto. Desde la propia legislación española de la época al respecto, los folletos van a ser lo que más les preocupa, y los papeles y hojas volantes, por su impunidad, por su fragmentación, por su capacidad de incidir y retirarse. O sea, esto es fundamental. Yo publico en contra de la Inquisición y me retiro, o publico en contra de alguna acción y retiro mi folleto. No vuelvo a publicar nada al respecto, ¿no? En ese sentido, las figuras como las de Fernández de Lizardi son importantes porque él vive de publicar folletería y de publicar periódicos y de lo que vende en sus alacenas, que son impresos. En 1820 tenemos, como se ha dicho ya y se sabe, el destape, porque ya hay una constitución y una ley que cobije a los escritores, no hay ya persecución por ley, entonces tendremos una gran cantidad de folletos que ¿de qué van a hablar? De las nuevas libertades que trae la reinstalación de la Constitución, y una de ellas va a ser la libertad de imprenta. Entonces, los temas, los debates van a ser sobre la naturaleza de las libertades, el alcance de las libertades, la necesidad de que se reformen cosas. Tenemos pues una agitación, que va a ser el término con el que se va a hablar en estos años acerca de la gran cantidad de participación, y digo entre comillas, porque hay muchos folletos, pero de que existan los folletos a que haya acciones consecuentes respecto de los reclamos de esos folletos hay una gran distancia, ¿no? En términos de las prácticas, pero tenemos una sociedad agitada. Para 1821, por supuesto, el tema va a ser la independencia, sí, pero se va a inaugurar un debate, ahora también local, que va a ser el de las libertades, pero el de los serviles versus los liberales. Aparece tan temprano como la independencia el fraccionar a la sociedad. Las opiniones se van a fragmentar entre los que se dicen serviles, los que llaman serviles, que son aquellos sujetos que están en contra de una independencia política de México respecto de España, pero también están en contra de la aplicación de libertades. Es decir, en los serviles tenemos la promoción de un tipo de pensamiento que se considera retrógrado, reaccionario, conservador, aristócrata, que no quiere el cambio. Después esta palabra servil se va a ir matizando dependiendo del tiempo y se va a ir convirtiendo en, los serviles son aquellos que se sirven del poder, que se sirven del gobierno para prosperar. Serviles a un gobierno, esto es. Bien. Ahora, entrando con Lizardi, esta es la imagen canónica de él. Hay otra por ahí circulando
que no es él. Suele suceder, para el siglo XIX no tenemos claro por qué son retratos hechos en pintura, y en este caso, Lizardi está muy guapo, ¿no? Una es eso, está muy bien vestido, y la otra es que se sabe por testimonios que Lizardi era turnito, es decir, era visco de un ojo. Ajá, entonces aquí eso no se le ve, no se le nota porque no se retrataban los defectos, ¿verdad? El retrato también tenía sus convenciones artísticas. Lizardi fue periodista, publicó 10 periódicos, de los cuales tenemos noticia que están en la página de las obras de Fernández de Lizardi, 8 obras de teatro. El teatro va a ser otra de estas plataformas de divulgación de la opinión política, de la transformación de la sociedad, fundamentales para comprender este periodo en términos sociales, políticos e históricos. Esto es, yo invitaría a los historiadores, a los politólogos, a los sociólogos interesados en los procesos de México del siglo XIX a conocer la dramaturgia de la época, porque es en la dramaturgia por medio de la cual desde el siglo XVIII se iban cifrando las grandes apuestas de transformación social, ¿no? Entonces tenemos obras como El sí de las niñas de Fernández de Moratín en España, que va a ser perseguida porque hace propuestas de transformación de la sociedad en términos del lugar de las mujeres, por ejemplo, en las decisiones de su propia vida. Ese es un debate, ¿no? El debate feminista que también está en Fernández de Lizardi. Y él, como dramaturgo, tiene, por ejemplo, el unipersonal de Iturbide, que es un monólogo de Iturbide, que yo invito a los historiadores a leer para comprender de qué manera había una comprensión del sujeto y cómo se quería retratar a Iturbide y cómo se le quería comprender en términos de su acción política y social. Otra de sus obras dramatúrgicas importantes sobre los debates de este momento va a ser la del Negro Sensible, que es una adaptación, y donde se habla de la esclavitud y del lugar de los esclavos y de los naturales en el orden político, económico y social de esta nación. Estos son debates que hoy en día, veo la cara de Uriel, ¿no? Pero son debates actuales, son debates que siguen presentes y que se han ido dejando, pero que hoy en día están enardecidos. ¿Cuál es el lugar de las poblaciones originarias y el lugar de las poblaciones de descendientes africanos en este mosaico mexicano donde todo es mestizaje, ¿no? Y son problemas y debates actuales sobre los que se está legislando y se está transformando el país, ¿no? Escribió solamente 4 novelas. Con la primera, El Periquillo, le fue medio mal porque le prohibieron el 4º tomo donde hablaba de la esclavitud. Con la segunda, le fue mal, que es La Quijotita y su prima. No la pudo publicar completa en vida. Fue un mal negocio. Es una novela que tiene sus asegúnes en términos de entretenimiento y no pudo competir con el mosaico de novelas de la época que circulaba, que venían de España y que eran muchas traducciones francesas maravillosas. Entonces, queda trunca La Quijotita. Y me van a decir, bueno, ¿y entonces por qué tenemos la obra completa? Pues porque después de que se murió, el impresor recupera la obra y la publica, y por supuesto que la vende. Por eso tenemos las obras íntegras de Lizardi. Pero él en vida las publicaba por entregas, y de esa forma, capítulo a capítulo, él podía pues sacar más dinero. Y de lo que se trata, como en cualquier producto literario hoy en día dentro de los medios, era alargar la novela, como le sucede al Conde de Montecristo, para que más capítulos, más dinero, más suscriptores. No le va bien con La Quijotita, y su tercera novela va a ser un éxito. Se llama Noches Tristes y de Alegre, y está para su lectura. Es una novela corta. ¿Qué va a aprender Lizardi ahí? A cambiar el formato. En lugar de una novela de 25 capítulos con monitos, él va a publicar, y a partir de Noches Tristes lo va a entender, novelas de un solo tomo, en octavo. O sea, más chiquitas, ¿sí? Portátiles, más chiquitas. ¿Y de qué va a hablar en esa novela? Pues de la libertad. De la libertad, va a hablar de la política en esa novela tan importante que es muy poco leída. La última es Don Catrín de la Fachenda, que no la termina en vida, pero no la publica porque se abre la libertad de imprenta, ¿no? Y esa hoy en día se lee mucho porque es muy cómica. Es poeta, tiene una gran cantidad de poemas publicados en folletos, tiene un libro de fábulas que va a ser reimpreso constantemente a lo largo del siglo XIX, ¿no? Pero no es una poesía que sea del gusto actual, por supuesto. Y publicó alrededor de 300 folletos. Entonces,
quería poner estos números para percatarnos de dónde está el énfasis en la producción de la escritura de un hombre tan importante como Fernández de Lizardi. Entonces, historiadores, literatos, por favor, lean los folletos de José Joaquín Fernández de Lizardi, lean su periodismo, lean su dramaturgia, ¿no? Y bueno, ya si se vuelven especialistas, pues lo demás, pero es indispensable leer su folletería de la época, ¿no? Entonces, para el caso de 1821, que es el que nos importa, ¿qué se puede o qué les recomiendo leer? El Chamorro y Dominiquín, titulado Diálogo Jocoserio sobre la independencia de la América. Él va a publicar 4 diálogos de Chamorro y Dominiquín. Este es el primero, después va a publicar 8. Chamorro y Dominiquín son nombres de la época que están imantados a los sujetos de origen español. Es decir, el personaje Chamorro y el personaje Dominiquín son personajes que se suponen europeos avecindados en México. Entonces, que sean 2 personajes de ese origen que estén hablando de qué cosas sobre la independencia de la América. Va a ser tan incendiario, tan importante este folleto, que lo van a denunciar como sedicioso. Y Lizardi va a tener que publicar una defensa y se va a tener que defender por este folleto. Ahora, en un momento veremos algunas propuestas de este folleto. Otro es la defensa que el pensador mexicano presentó a la Junta de Censura de esta capital por este papel, donde se está defendiendo. Entonces, en 1821, los debates ya no son, por supuesto, aquel de 1812 en el que está defendiendo a los curas insurgentes. Aquí el debate tiene que ver sobre qué se puede publicar, cuáles son las libertades que esta independencia va a traer a los mexicanos. Este otro, Ideas Políticas y Liberales, que está en 2 partes y que está redactado ya en términos legales. Él está haciendo una propuesta, ¿sí?, de cómo debería ser el gobierno del México independiente. Y dice, debe ser un gobierno que atienda la justicia de las demandas del pueblo. Y la otra idea política que va a ser muy peligrosa va a ser acerca del tipo de elecciones que se deben hacer. Y va a criticar las elecciones por electores. Y va a decir, ese sistema electoral es un sistema que aleja las solicitudes del pueblo, porque los electores, como ustedes saben, es un sistema de elección indirecto. Los electores son unos y no tienen nada que ver con las demandas del pueblo. Entonces, aquí estamos frente a el nacimiento, la emergencia o la preferencia de las elecciones representativas por voto directo, ¿sí? Porque en este momento se está luchando porque se mantenga el tipo de sistema de elecciones por electores. Y lo estamos viendo articulado en un folleto que está dialogando y polemizando con otros. El pensador mexicano, el excelentísimo señor general del Ejército Imperial Americano, don Agustín de Iturbide, porque me van a decir que Lizardi es un hombre coherente y liberal y todo. Bueno, este es un folleto del cual yo creo que se arrepintió, pero ni modo, en el que dice una de cosas maravillosas sobre Agustín de Iturbide. Bueno, lo eleva así, que es la época. En ese momento todo el mundo dice, usted es el único que nos puede sacar de esto, por favor. Entonces, un folleto donde sus enemigos después de Lizardi se van a regodear y lo van a citar una y otra vez y van a decir, usted era un servil del imperio, ¿no? Bueno, sí, es cierto. Y después va a tener Lizardi varios folletos donde le va a hacer sus críticas a Agustín de Iturbide. Este, que es muy importante, proyecto sobre la libertad de imprenta, donde Lizardi va a hacer una serie de propuestas de todo lo que se debe permitir. Y lo que él dice es, mientras no se ataque al dogma y no se ataque a individuos, todo debe ser publicable. Es una libertad radical, ¿no? Con una serie de condiciones respecto de que debe haber una serie de trámites burocráticos para que las publicaciones sean mesuradas en términos de su lenguaje y que ayuden al bien de la sociedad. El sueño del pensador no vaya a salir verdad, lo he mencionado aquí en este momento, porque tenemos un diálogo, tenemos una serie de folletos después, como ustedes pueden ver, que están, que les digo, están en clave más bien legal, más bien solemne, ¿no? Pero aquí tenemos un sueño.
en los sueños de la época, los publicistas, los pensadores, los escritores se van a permitir dar pronósticos políticos, opiniones políticas en términos futuros. En este sueño, el pensador está soñando que se trae a un rey de España para gobernar México, que Iturbide lo recibe en Veracruz y que en llegando ese nuevo monarca a México, lo que va a hacer es disolver el Congreso Soberano. Está él pronosticando políticamente a partir de las opiniones que están virtiendo los diputados en el soberano Congreso. Muchos de ellos desean que un soberano extranjero de la Casa de Borbón venga a gobernar México. En ese sentido, su sueño es un pronóstico político y el pensador, podría alguien solamente analizar los sueños del pensador y va a ver que son parte del estilo de la época para hacer análisis político, de manera literaria. Otro texto semejante y pariente de este, pero posterior, va a ser El Gallo Pitagórico de Juan Bautista Morales, que es una de las obras de política más importantes para comprender la cima en la que cae el proyecto republicano en los años de 1800, en la década de 1840. Esa es otra de las obras muy importantes que se están trabadas entre la literatura y la política. Entonces, para hablar de folletería, yo que estudié letras y que les he venido a hablar de esto, me parece fundamental sensibilizar al lector, al público en general, a los especialistas, acerca de que no solamente se trata de lo que dice el texto en este momento, sino de un cómo lo dice, que cambia las cosas. Aquí les he puesto esta lista que no es exhaustiva en términos de mención, o sea, esta es la primera diapositiva. Son los folletos que publica Lizardi en 1821 y solo para que vieran algunos de los títulos, ¿no? Quien mal pleito tiene, a voces lo mete. ¿Por qué van a ser importantes los títulos? Porque los folletos se voceaban. Andaban los muchachos por las calles pegando de gritos, ¿no? Papeles contra sermones, impugnación y defensa del folleto titulado Un bosque de los fraudes que las pasiones de los hombres han introducido en nuestra santa religión. Entonces, ¿cuáles van a ser los debates a partir de 1821 con una de las instituciones, la institución que, como nos dice Cristina Gómez, consumó la independencia y mantuvo sus privilegios, va a ser la Iglesia? Lizardi la va a emprender contra los sermones, la va a emprender contra la comunidad religiosa que publica en contra tanto de la independencia como de la libertad de imprenta, como de las libertades que se venían reclamando desde 1810, ¿no? Chamorro y Dominiquina, aquí está, contestación del pensador a la carta, ¿no? Entonces, Lizardi, en 1821, esta agitación significa polémica. Defensa que el pensador presentó, observaciones políticas y legales, aquí hay otro Chamorro y Dominiquín, un puñado de verdades a nuestros enemigos, primer bombazo por el pensador. Entonces, los títulos, entre más llamativos son, generalmente tienen que ver con que está polemizando con alguien. En este caso, el primer bombazo va al doctor José Eustaquio Fernández, que va a ser otro escritor de la época, que va a publicar en contra de la independencia, y Lizardi va a impugnar sus argumentos, ¿no? El pensador a las valientes divisiones de los señores Bustamante y Quintanar. Entonces, cualquier historiador, al leer los títulos de todos estos folletos, puede ubicar el momento y lugar en el que se está, cuál es el debate, ¿sí? Y entonces puede entrar a la conversación y vía Lizardi, que va a citar otros folletos, reconstruir cuáles eran las palabras, el código, las ideas vivas, no las que se han interpretado a lo largo de las décadas por parte de los historiadores que han utilizado como fuentes, sobre todo las leyes, las constituciones, los debates parlamentarios o bien el periodismo, ¿no? 50 preguntas del pensador a quien quiera responderlas. El formato de las preguntas de Lizardi son brutales, ¿sí? Hace preguntas como, ¿por qué si ya somos independientes, en la Catedral de México sigue estando el
el escudo de armas de la familia monárquica borbona. ¿Por qué no lo ha quitado la Iglesia? Y hace preguntas insidiosas que, por supuesto, le van a traer muchos problemas de encarcelamiento y de persecución, ¿no? Correspondencia secreta que a todos nos va en el gallo. Esta promesa de decir, aquí les voy a revelar las cartas de 2 personas, soy de espía, pues no es espía, va a decir otras cosas, no es una correspondencia, ¿no? Pero vean esto, ¿qué va que nos lleva el diablo con los nuevos diputados? Está hasta el final de la lista. Ya está atacando al soberano Congreso porque los diputados pues están discutiendo si nos conviene o no mejor regresarnos a la monarquía, por ejemplo, ¿no? A unos los mata el valor y a otros los defiende el miedo, en fin, ¿no? Hasta los mudos se quejan al piadoso emperador. En este momento ya estamos en el imperio y Lizardi ya se está yendo con cuidado respecto a la figura de Agustín Iturbide, pero se va a ir en contra de las instituciones. Y la más importante para él va a ser el Congreso, ¿sí? Antorcha del soberano Congreso y molde de las leyes. Y bueno, concluye, fíjense ustedes, aquí tenemos 3 cartas a un escritor que se firmaba el papista, porque el tema para Lizardi a partir de 1821 y para muchos liberales va a ser precisamente desincrustar la Iglesia del poder político. ¿Qué nos dice esto? Pues lo que no se logró traer desde 1810, que va a ser el debate sobre la justicia social. Esos debates, Lizardi, como prácticamente todos los escritores liberales de ese momento, los publicistas, los van a dejar de lado porque se va a construir el debate, la conversación pública en torno a la constitución del Estado y desincrustar, laicizar el Estado, sacar a la Iglesia ahí, bajar el poder de los militares, ¿no? Pero se van a olvidar esos otros temas. Por eso también la folletería es interesante. Estas 3 cartas pues son brutales y ya Lizardi aquí le está picando al poder verdadero. Posteriormente a estas publicaciones, Lizardi se va a meter en una enconada reyerta con la Iglesia y con el dogma católico que le va a valer pues simplemente que lo excomulguen, ¿no? Y fíjense con qué concluye el año de 1821, también en el Sol hay manchas. Ya Lizardi la agarra contra los periódicos, contra los folletinistas, contra las instituciones, ¿no? Entonces, que es el Chamorro y Dominiquín, ya vamos terminando. Me interesa que lo veamos un poquito. Esta es una imagen tomada, sacada directamente de la página del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, donde están las obras completas de Lizardi que pueden consultarse, están editadas y anotadas y están pasados los textos de los volúmenes impresos al internet. Entonces, tienen todo, es un trabajo muy generoso que hizo el equipo editor de las obras de Fernández de Lizardi, ¿no? Y es un diálogo. Se ven estos 2 señores, Chamorro y Dominiquín, se preguntan cómo están, ¿no? Y dice Dominiquín, como yo no leo ningún papelucho, no sé nada. Muy bien quedaremos con que todos piensen como tú. Ya lo está regañando porque no lee nada, porque no se informa, ¿sí? Hoy en día eso sigue siendo un tema sobre la política, tienes que estar informado, ¿no? ¿Y tú por qué calificas de boberías los impresos? Pues dice, pues porque todos lo dicen, ¿no? Entonces, pues uno no lee y el otro sí lee, ¿no? Dice, esta es la razón por qué son tan civilizadas las naciones extranjeras, que es un tópico ilustrado. La escritura y la lectura nos convierten en naciones civilizadas. La escritura y la lectura son dispositivos civilizatorios. En ese sentido, son dispositivos, diríamos hoy en día también, colonialistas, en términos epistemológicos, ¿no? Muy filósofo estás, pero muy tonto. Dime, Chamorro, ¿cómo quieres que un comerciante, un labrador, un artesano, o si quieres un canónigo, un cura, ni un letrado, se pongan a gastar el tiempo y el dinero para leer el contrato de Vidaurre, el manifiesto de Cañedo, el discurso del infante, las sesiones de escorte? O sea, le está diciendo, en este párrafo se muestra lo agitada que está la publicación de folletos y de papeles. Es decir, Dominiquín dice, no puedo leer tanto. Ya para ese momento se considera que hay una sobreimpresión de textos que todos están hablando de los asuntos del día y dice, oye, no alcanza ni el dinero ni el tiempo, ¿no? Ni otra chusma de papeluchos con que nos acatarran las orejas los muchachos por el voceo, ¿no?
Ese es el mero lenguaje del egoísmo, le dice, revuelto con orgullo y necedad. ¿Crees tú que los asuntos comunes interesan solo a la última plebe y no a los que se cuentan entre ella? Pues te engañas. A todos nos importa instruirnos en los negocios que pertenecen a todos. Bien. ¿Qué le está proponiendo? ¿Qué le va a proponer Chamorro? Le va a proponer estas 5 proposiciones acerca de la independencia de América. Y es por estas proposiciones por las que el papel va a ser denunciado. Primera, la América debe hacerse independiente por necesidad. 2, la América debe ser independiente de derecho. Tercero, la América debe ser independiente por su bien y por el de España. Y cuarto, la América, sin embargo, de lo dicho, se expone a muchos si se quiere hacer independiente en este tiempo. Y ahí está la moderación de Lizardi. Sí, la independencia, pero ¿por qué ahorita y por qué tan rápido? Quinta, en cualquier caso, el gobierno debe estar bien quisto con el pueblo y los europeos con los americanos. Ya está previéndose lo que será después la expulsión de los españoles en esta proposición, ¿no? Para probar todo esto es necesario hablar mucho y yo tengo que ir a despachar mis arrieros. Vuelvo. Y le dice Chamorro, espérate, que aunque hay mucho que decir sobre cada proposición, me limitaré cuanto sea dable para que me oigas, siquiera por tu conveniencia, le dice, ¿no? Y claro que es de su conveniencia porque él es europeo. Entonces, lo que se va a debatir en estas proposiciones es cuál es el lugar de esa población en un país ya independiente, ¿no? Entonces, el Chamorro y Dominiquini inaugura o se suma o sintetiza, ¿ah? Por eso es tan importante leer algunos folletos y la folletería de la época, porque hay folletos como este que sintetizan una serie de temas que están en el ambiente y los articula y les da sentido. Es decir, el folleto en este sentido cumple con la máxima ilustrada de educar, no en términos didácticos, digamos, reduccionistas, no, es una educación del cómo pensar los asuntos públicos. ¿Por qué tiene que ver para ti lo que se está debatiendo en el Congreso? ¿Sí? Mientras Dominiquín no quiere leer, no quiere saber nada, porque dice, a mí qué me importa, el otro le dice, sí te importa porque te pueden afectar tus intereses, ¿sí? Y entonces, si se afectan tus intereses, te vas a quejar. Entonces, mejor entérate. Y el folleto en su construcción retórica, lo que hace es mostrarnos una forma de razonar los asuntos públicos. Fíjense que él hace 5 proposiciones y va a desarrollar cada una de esas 5 proposiciones en términos de cuáles son los beneficios, cuáles son los límites, cuáles son los perjuicios que se pueden derivar de esos asuntos. Entonces, la folletería también ordena cómo pensar los asuntos públicos. Es, pues, síntesis de la comunicación, de la oralidad, de los temas del ambiente y al mismo tiempo le va a devolver al lector una forma, que va a ser la de quien escribe, de ordenar el mundo. Por eso la folletería está cercana al ensayo, sin ser ensayo. Porque es argumentativo, porque es subjetivo y porque es una propuesta de cómo pensar la realidad. ¿Sí? Por eso van a ser también sumamente perseguidos, ¿no? Bien. Entonces, sintetizando. En el folleto nos importa qué dice y cómo lo dice. Es una conversación, es el fragmento de una conversación, es la posibilidad de abrir una conversación, es la intención de cancelar una conversación o de continuarla, ¿no? Pero está vivo el folleto, está articulado. ¿Qué permite y qué nos impide un folleto? Pues nos permite enterarnos de ideas vivas, actuales, inmediatas de esa circunstancia, pero nos impide que la mirada global, por su naturaleza fragmentaria. Entonces, metodológicamente, en el momento en el que se trabaja con folletería, hay que hacérsele la mayor cantidad de folletos sobre el tema y coyunturales para tener un panorama que siempre va a resultar de ser fragmentario. A partir de eso podemos contrastar con el periodismo de la época, que es muy interesante ver que el periódico de pronto no quiere sumarse a ciertos debates que están en la folletería, les da la espalda, por ejemplo,
Ajá, no los quiere legitimar, o al contrario, empieza el debate en la folletería y el periodismo no le queda de otra más que tomarlo, ¿sí? ¿Dónde podemos estudiarlos? En colecciones que se encuentran además muy bien organizadas por los propios coleccionistas originarios, que es el caso de la colección La Fragua, ¿no? En algunas bibliotecas, como en la biblioteca de Austin, en la Bancroft, en el Museo Británico, en una gran cantidad de folletos mexicanos que fueron vendidos precisamente en el siglo XIX, después del Segundo Imperio, que Maximiliano había mandado a hacer una biblioteca nacional, y muchos de los fondos conventuales que tenían folletería terminaron por allá, vendidos por coleccionistas, bueno, sacándole a lo que ya se había gastado. La cara de Uriel, o sea, es una historia constante la del despojo de nuestros bienes simbólicos, ¿no? En la Biblioteca Nacional de España no solo encuentran los folletos, sino que están digitalizados, ¿sí? Eso es muy importante, ¿no? Ahora, para manera de cierre de esto, pues les dejo esta cita de Urbina que a mí me gusta mucho y que, pues, resulta una comprensión, es uno de los primeros en darle lugar, Luis G. Urbina, en las reflexiones que se hacen en la Antología del Centenario, ¿no? Allí Urbina va a reflexionar sobre el lugar que va a tener la folletería. ¿Por qué? Porque frente a la producción de literatura y la producción de periódicos, lo que van a encontrar físicamente estos primeros bibliófilos y sujetos que reflexionan acerca de la literatura de la independencia va a ser precisamente que hay más folletería que periódicos, ¿sí? Y él es el que va a decir, bueno, pues los folletos eran esos mariposeantes, los papeles de ocasión que iban de aquí para allá, ágiles, sutiles, venenosos, epigramáticos, ¿no? Los sermones, los bandos, los edictos, las proclamas eran a modo de ejército de línea disciplinado y compacto. Los folletos no tienen reglas. Frente a este ejército disciplinado, los folletos, dice, los panfletos, las hojas volantes, eran las traviesas y peligrosas guerrillas. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar un cambio en la década a lo largo de los 20 y de los 30 con la folletería. Va a dejar de tener esta vitalidad que tiene en previo a 1821, pero sobre todo de 1820 a 1826, 27, la folletería va a encarnar en letra los debates, los intereses de esta comunidad que se está organizando agitadamente en torno a su independencia y las consecuencias de las libertades que van a adquirir, quiénes las deben adquirir, por qué medios las deben adquirir y cuáles son los límites de esas libertades, incluida la libertad de imprenta. Pues eso sería toda la charla. Me gustaría mucho poder compartirles algunos de los otros folletos que andan por ahí, nada más para que los pudieran ver. No sé si tengamos tiempo, pero por lo menos déjenme compartirles otro que no sea además de Lizardi, porque entonces qué chiste tiene, ¿verdad? De Lizardi hay muchísimas cosas. Miren, por ejemplo, espero que se esté viendo, Uriel. Sí, se llama Callen unos y hablen otros, o El Americano Imparcial, ¿no? Y tenemos ya arriba el precio real y medio, es un folleto medio caro, ¿no? Porque fíjense que tiene 16 páginas, ¿no? Este está en la Biblioteca Nacional de España, de ahí se puede descargar íntegramente y se puede leer, ¿no? Y él lo que está defendiendo en este folleto, una de las libertades, uno de los debates más importantes va a ser precisamente la libertad de imprenta. La libertad santa de la imprenta, esa única barrera de la tiranía, ese precioso vehículo de la ilustración pública, de ninguna manera debe ser atacada porque se abuse de ella. Que sigue siendo un debate, un tópico cuando se habla de la libertad de expresión. ¿Sí? La tentación de la censura. Castíguese al transgresor de la ley, pero obsérvese la ley, ¿no? Y entonces ya es 1821, está perfectamente encauzado el debate sobre que va a tenerse a lo largo del siglo XIX
y que se va a arrastrar como parte del proyecto político de la sociedad de la República, ¿no? La libertad de imprenta no es cualquier libertad, es fundamental para el proyecto republicano. Es un síntoma. No todos son así de bien escritos, ¿no? Hay una serie de mediaciones de las cuales pues no es necesario hablar, no es que lo haya escrito y lo haya ido a imprimir, hay cajistas, hay sujetos que corrigen los textos, ¿no? Pero la folletería para la conmemoración, el recuerdo de 1821 en este 2021, resulta un filón para comprender la compleja red de ideas que se traman en una sociedad que ha trabajado por un proyecto político desde 1810, que se consume en 1821, pero cuya consumación no necesariamente obedece a las mismas conversaciones y debates que se llevaron a cabo durante toda una década. Es 1821, desde la folletería, desde la obra de Lizardi, un año en el que se van a cifrar por lo menos los debates acerca de las libertades que más interesan a esta sociedad, que va a ser la laicización, la secularización por completo del poder político, los temas seculares y, por otra parte, la naturaleza educativa en términos políticos que tiene la prensa y, por lo tanto, la exigencia de una libertad que está acotada únicamente por la ética de no atacar a personas y a respetabilidades, ¿no? Entonces, diríamos que es un año en el que se publica mucha folletería, en el que se defiende la independencia, en el que todo conato de monarquía queda ya manchado como antipatriota. Entonces también se van a construir estos grandes temas y formas de hablar de la monarquía que van a resurgir a lo largo del siglo XIX hasta el proyecto que llega con Maximiliano de Habsburgo. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Uriel. No sé si tengas alguna pregunta para abundar en la charla. Claro. O lo podemos cerrar aquí. Pues primeramente agradecerte por esta maravillosa conferencia, realmente fue muy ilustradora para utilizar uno de los términos de la época. Ahondó mucho al conocimiento sobre todo la recuperación del legado de uno de los escritores más prolíficos, reaccionarios e importantes en la historia de la literatura mexicana, quien tuvo la suerte de vivir justo en uno de los periodos también pues fundamentales, ¿no? En el sentido de todos los cambios sociales que se originaron y que vinieron después, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención también el marco histórico en el que se circunscribe su vida y su obra. Y pues bueno, también el llamado que haces, ¿no? Quizá como resaltar esto, a explorar su obra, ¿no? Una obra, como lo mencioné, bastante prolífica, bastante numerosa. Realmente me sorprendió la cantidad de cosas que escribió, ¿no? La cantidad de temas que le preocuparon, pero especialmente el llamado a recuperar, a explorar, ¿no? La folletería, ¿no? Que como bien mencionaste, pues es un tesoro poco conocido, ¿no? O sea, había que escribir más de 300 folletos. Yo realmente no conocía esta faceta de Lizardi, ¿no? Claro, creo que todos hemos leído, la mayoría hemos leído alguna de sus obras. Yo leí El Periquillo Sarmiento en la secundaria, bien lo recuerdo. Me encantó esa novela tan picaresca. Muchísimas aventuras, ¿no? de este personaje. Pero bueno, realmente el tema de los folletos no lo conocía, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención también esta mención que hiciste, como de los acervos a donde podemos acercarnos a consultar más en el caso de interesarnos el tema. Por supuesto, la Biblioteca Nacional de México, pero también algo que está muy bien, que bueno, me parece muy positivo en la actualidad, ¿no? Con todas estas herramientas digitales que tenemos a la mano, pues es como poderlos consultar y descargarlos, ¿no? En sitios web, ¿no? De estas bibliotecas especializadas. Y pues bueno, realmente yo tomé nota de muchísimas cosas, ¿no? Con las que me voy a quedar, ¿no? Pero algo que también me llamó muchísimo la atención, pues es toda la diferenciación que hiciste entre el folleto y otros, digamos, como medios o publicaciones periódicas, ¿no? Como el periódico, ¿no? Las mismas hojas volantes, los panfletos,
que creo que para mí fue como muy, muy ilustrador, porque realmente no tenía tan clara como la diferencia, sobre todo entre la hoja volante, el panfleto, el folleto. Podría pensarse que en algún momento es como cosas parecidas, pero realmente hay cosas como muy particulares, ¿no? Que distinguen a una de la otra. Y pues bueno, para no prolongarnos más, tenemos un par de preguntas que me gustaría hacerte. La primera es si con la independencia la libertad impresa fue asegurada en México, y en este sentido, si Lizardi sufrió o ya no sufrió persecución por lo que publicaba. Fíjate que la libertad de imprenta, yo diría, a, a, a reserva de que otros especialistas, más especialistas en libertad de imprenta, que sería el caso de la doctora Cudar, me dijeran que no, que se asegura. Es decir, si bien hay una serie de atentados contra ella a lo largo del 19, del siglo XX, hasta hoy en la mañana, ¿no? Es una condición ya de la sociedad moderna. Y creo que es uno de los grandes rasgos de modernidad que va a tener la sociedad que se desarrolla a lo largo del siglo XIX para irse transformando de una sociedad colonial, de monarquía, de antiguo régimen, de estamentos, a una sociedad participativa. Entonces, de hecho, dentro de los debates, Uriel, que yo mencionaba y que me parece muy importante, ¿por qué marcar de 1808 a 10 que todo lo que se imprimiera a reimpresión? Y cuando llegan a 10, no les queda de otra que imprimir aquí sobre lo que pasa aquí. Y ese ya es un acto de libertad, aunque sea para combatir la insurgencia. Una vez que la sociedad se acostumbra a hablar de los temas que le interesan, pues vino 14 y vino el despotismo y la persecución, lo que tú quieras, pero se seguía publicando. Es decir, Lizardi, aún con la Inquisición, sigue publicando. El tono es distinto, los temas son distintos, pero hay un número, por ejemplo, de la Alacena de Frioleras, está La Palla y la Mexicana, o sea, pone además a hablar a mujeres, que era una forma de representar todavía más lo frívolo. O sea, no va a haber cosas importantes, porque las mujeres no hablan de cosas importantes. ¿De qué van a hablar? Pues de jitomates. Claro, pues están en la plaza, están ahí en el Zócalo, y una le dice a la otra, oye, pero ¿por qué hay tantos señores que se dicen cuchareros? Dice, cuidado, porque esos son ladrones. Ah, caray, ¿y qué son los ladrones? Y todo para hablar de qué, Uriel, del monopolio. Cuando llegan a la palabra, dice, oye, ¿sabes que de eso ya no podemos hablar tú y yo? Vamos a hablar de jitomates. Pero ya dijo monopolio. ¿Sí? O sea, Lizardi y todos los públicos. ¿Qué te quiero decir? Que la libertad de imprenta no va a ser renunciada por quienes la ejercen. Va a ser perseguida, va a ser matizada, va a querer ser controlada, lo que tú quieras. Pero quienes la ejercen la van a reclamar de muchas maneras. Ah, no me dejan escribir folletos, pues entonces escribo novelas. Aburridas, llenas de aventuras, todas políticas, pero escribo novela, ¿no? Y escribo teatro. Y ya no me dejan, entonces van a encontrar la forma de hacerse del derecho de la libertad de imprenta. Creo que ese enfoque nos ayuda mucho más que pensar desde si se ejercía, quiénes eran los jueces. Sí, existía todo el aparato represor, pero existen los sujetos que están determinados a ejercerla. Y eso, pues es moderno. Eso es moderno. Lo vemos en el 17 en Inglaterra, y es la determinación a ejercer tu libertad de expresarte, de imprimir, como sea, lo que sea, ¿sí? No me parece definitiva ya. Desde en 1820, 1821, ya no hay para atrás. Esta sociedad ya no va a aceptar la censura. Me parece fundamental. El lugar que va a tener la Inquisición, ya se fue, se cancela aquí, mientras que en España sigue el Tribunal Inquisitorial. Aquí ya no, aquí y viene la separación, esta iglesia que va a ser fundamental, pero va a ser ejercida. Lizardi, regresando a tu pregunta acerca de si va a ser perseguido, pues sí, lo excomulgan en 22.
lo excomulga la iglesia y él se presenta al soberano Congreso y le dice, ¿cómo ustedes van a permitir que me estén excomulgando cuando el clero debe estar sometido al Estado? Y ahí nos damos cuenta de que pues no estaba sometido al Estado, de que la iglesia seguía autónomamente gobernando sobre las conciencias y las opiniones. Pero esa excomulgar a Lizardi va a ser fundamental para los debates, porque él va a decir, estoy excomulgado, pues sigo publicando. En cuanto se echa para atrás y dice, está bien, pido perdón, porque no me dejan ya imprimir y entonces me voy a morir de hambre, se disculpa. Está publicada su disculpa, ¿sí? La pueden leer. ¿Y qué hace en cuanto lo disculpan? Publica una segunda defensa de los francmasones. Están determinados a ejercer la libertad de imprenta. Ajá. Eso me parece fundamental. Lo encarcelan en 12 por lo que le dice al virrey, lo encarcelan en 22 en términos de que lo excomulgan y lo señalan públicamente, pero la sociedad ya está lista para tener este debate, Uriel. Es un debate que no hubieran podido tener en 1808. En 1800 no había manera porque no había marco de referencia epistemológico. Ajá. Ya se había abierto el debate, desafortunada y afortunadamente, por los mismos opresores en 1810. Vamos a hablar en contra de del proyecto de la insurrección. Una vez que abrieron, ya no se pudo cerrar la compuerta del todo. Esa sería mi opinión al respecto. Claro. Bueno, pues en la misma línea de uno de los temas que tocabas, justo respondiendo a esta última pregunta, la otra cuestión que te lanzamos sería, ¿cuál fue la propuesta de Lizardi respecto al papel de la mujer en la vida pública del México independiente? Lizardi tiene varios folletos sobre ciudadanas, ¿sí? Y bueno, no hay que emocionarnos mucho. Sí, son ciudadanas, tienen derechos. Y entonces empieza el problema de qué hace a una ciudadana. Pues tienen que ser mujeres que habían sido educadas. Y la pregunta es, y ese va a ser el debate en La Quijotita y su prima, ¿no? Tiene ya este debate sobre que la educación de las mujeres tiene que ver con que esa educación impacte en el papel tradicional de las mujeres. Es decir, ¿son buenas ciudadanas porque son buenas madres, buenas esposas? No porque vayan a ser diputadas, ¿no? De hecho, va a haber algunas polemistas, bueno, no son mujeres, son sujetos, es que estoy buscando el texto, es Uriel, allá van esas frioleras al pensador mexicano, de Anita la Respondona. ¿Sí? Esta conversación entre Fernández de Lizardi y Anita la Respondona va a ser muy importante para preguntarnos cuál es el lugar de las mujeres y cuál va a ser el debate, ¿sí? Anita la Respondona aquí está hablando precisamente de que las mujeres, dice aquí, ¿por qué las mujeres que a veces son más almadas, es decir, tienen más alma, y también más desalmadas que los varones, hemos de ser excluidas por un San Pablo del ejercicio ministerial de la predicación y de otras cositas? Fíjate el tema. ¿Por qué no podemos ser ministras de la iglesia? ¿Por qué? ¿Y por qué, como usted dice y dice muy bien, no hemos de disfrutar de todos los derechos de ciudadanas, puesto que lo somos no solo en el nombre, sino en la realidad? En ese sentido, Lizardi, si bien no es un feminista, sí es un feminista. Es decir, ¿qué feminismo es este? Es el feminismo liberal. Las mujeres son tan ciudadanas, contribuyen tanto a la riqueza de la sociedad como los varones. Y por lo tanto deben tener el derecho de votar y por lo tanto de educarse. ¿Sí? Pero deben seguir manteniendo primordialmente el rol privado de ser madres, de ser cuidadoras, de ser reproductoras. Ahí es donde digo, Lizardi es feminista, pero no es feminista. Ajá. No es un feminismo, el de muchos escritores de la época, radical. Ajá. Frente al feminismo radical inglés, frente al feminismo radical francés, que ya se está publicando en el siglo XVIII, frente al feminismo que ya existe radical español en ese momento y que va a ser presente.
pero Lizardi considera que las mujeres deben ser ciudadanas con plenos derechos y para eso necesitan tener una educación que las habilite en el goce de sus libertades políticas. Ahora, sin dejar sus rasgos básicos de sujetos cuidadores. Claro, súper interesante la perspectiva de Lizardi. En muchos sentidos se me figura un hombre bastante visionario, ¿no? Que anticipó en muchos sentidos los debates, ¿no? del siglo XIX e incluso los del XX y los actuales, ¿no? Tan solo este tema de la libertad de prensa, creo que es algo que por lo que se ha luchado mucho en este país, ¿no? Y que justo a la luz del 2021 de las conmemoraciones, pues es importante pues recuperar, ¿no? El legado de estos grandes pioneros, ¿no? En la lucha, ¿no? Por hacerse de una voz y expresar sus ideas, ¿no? Entonces, pues bueno, me encanta el pensamiento de Lizardi, su actitud contestataria y pues bueno, como se ha dicho hasta el cansancio, ¿no? Que al final de cuentas sus escritos pues son reflejo de la sociedad del momento, ¿no? De los problemas sociales del momento. Y pues bueno, realmente fue muy, muy ilustrador la conferencia. Y pues bueno, estamos llegando al final. Una vez más, agradecerte, Mariana, por tu tiempo y por compartirnos todos estos saberes. Y pues bueno, también dar las gracias a nuestro auditorio, a todo nuestro público, ¿no? Por haber estado presente el día de hoy. Y pues bueno, también aprovechar para hacerles la invitación, ¿no? De no perderse la siguiente conferencia dedicada también al tema de la independencia, ¿no? Pero en este caso va a ser sobre los insurgentes y su participación en la consumación. Y, por supuesto, a leer el número publicado sobre la independencia, ¿no? Que pueden consultar libremente en nuestro sitio web de La Bola, que es www.labola.com.mx. Y, pues bueno, por último, también recordarles, ¿no? Que tenemos nuestras redes sociales en donde nos pueden seguir. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y pues bueno, será un gusto poder encontrarnos por allá, ¿no? Y pues bueno, sin más que decir, pues muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias, auditorio, y pues hasta pronto. Muchísimas gracias. Yo también les recomiendo mucho que lean La Bola, por favor. Y les recomiendo que visiten un portal que preparé precisamente sobre la independencia, que se llama Portal de Literatura de la Independencia Mexicana en la Cervantes Virtual. Allí van a encontrar algunos folletos y en el libro que me hiciste favor de mencionar en la semblanza, Uriel, que se llama La forma de las ideas, géneros literarios en la folletería, viene acompañado de un CD con 50 folletos que van de 1808 a 1820, que están anotados, que son 500 páginas que no están publicadas en ninguna parte, y bueno, la obra de Fernández de Lizardi. Entonces, de que hay folletería y de que la consumación de la independencia puede ser estudiada de otra manera a partir de las conferencias y de estas nuevas generaciones a las cuales pertenece Uriel, que están preocupadas por repensar, reconsiderar las fuentes y la forma en la que hemos heredado estos grandes hitos históricos, porque siguen preocupándonos aparentemente muchos de los mismos debates que se cerraron o no se cerraron del todo, ¿no? Entonces, uno de ellos, la libertad de imprenta, y figuras como Lizardi, señeras, por eso se les dice señeras, porque allí se resumen precisamente grandes problemas de nuestra sociedad que parecen cancelados y no. Muchísimas gracias. La Bola es una estupenda plataforma. Yo los felicito y me siento honrada por su invitación. No, pues la honra y el gusto fue nuestro. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.